Veamos este comentario. ¿Cómo hago para debatir que las religiones abrahámicas son un invento de los egipcios para controlar y todo ese tipo de cosas? Ay, este tipo de objeciones es tan común, pero hay varias cosas que voy a decir. Pero la primera es, y eso es lo que quizás lo más fundamental. La primera es que cuando alguien afirma algo, no es su trabajo refutarlo. Es el trabajo de esa persona sustentar lo que está diciendo. Normalmente nada más te dan una conclusión de algo y no te dan evidencias a favor de eso. ¿Por qué entonces deberías aceptar una conclusión sin evidencias? En una cultura tan racional como la de nosotros, ¿cómo es posible que estemos aceptando conclusiones nada más si no nos dicen por qué eso es verdad? Yo sé que hay un impulso enorme, ¿verdad? Cuando escuchamos algo así, de entrar en un modo defensivo inmediatamente y de empezar a ver cómo respondemos la pregunta. Pero siguiendo al maestro Greg Koukl, pregunta, ¿cómo es que llegaste a esa conclusión? ¿Cuál es tu evidencia? Si alguien te dice, no, es que las religiones abrámicas son un invento de los egipcios para dominar a las masas. Bueno, tú dices, ok, interesante tu posición. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Cuál es tu apoyo para concluir eso? Y es que en su gran mayoría, las personas no van a tener una buena respuesta porque solamente repiten cosas que escucharon. Repiten algo en internet, repiten algún eslogan que vieron en algún meme, pero en su gran mayoría las personas no investigan y entonces tú estás buscando cómo refutar cosas que ni siquiera la persona entiende o sabe. Ahora, pasando al siguiente punto, no todo lo que es posible es probable. En términos de una teoría, cualquier cosa es posible. Alguien puede decir, no, es que las religiones abrámicas surgieron por los alienígenas que vinieron y le enseñaron esas religiones al pueblo. Alguien puede decir, no, es que las religiones abrámicas fue que alguien se soñó con eso, ¿verdad? Y ya lo popularizó. O una variante de eso, no, es que alguien se comió una comida que estaba mala y eso le produjo un mal sueño y la gente le creyó. O alguien puede decir, no, es que un escriba antiguo estaba haciendo su tarea, llegó el perro y se la comió y luego inventó algo de humor, pero al final de cuentas se lo tomaron en serio. Una teoría no muestra nada. Una teoría es solamente eso, es una teoría. Y que algo sea posible, o sea, porque no es lógicamente contradictorio, porque nada más alguien puede establecer ahí alguna idea de algo que piense que pudo haber pasado, no significa que es una explicación probable. La tarea del escéptico no es simplemente idear algo que pudo haber pasado, es mostrar que esa explicación que está proponiendo no solamente es posible, sino que es la mejor explicación que hay de los hechos. Al entrar en esta fase de, no, yo tengo que responder ya, muchas veces le quitas trabajo al escéptico que tiene que hacer al no pedirle que lleve lo que se llama la carga de la prueba. Y aquí este concepto es muy importante porque es una ley, por así decirlo, que dice que aquel que afirma algo debe dar evidencia de por qué lo deberíamos creer. Así es como cuando yo digo Jesús resucitó, yo también como cristiano debería estar capacitado y dar evidencia, debería dar razones por las que alguien debería aceptar esa también. Cualquier persona que afirme algo debería dar evidencia de por qué alguien más lo debería creer. Lo que pasa es que nosotros como cristianos muchas veces llega el escéptico y nos dice una teoría loca ahí y nosotros no le eximimos, ¿verdad? No dejamos que él lleve la carga de la prueba que debe llevar, sino que nosotros nos ponemos en modo defensivo de una vez. Y por eso es de ese principio donde nace la pregunta que Greg Koukl nos dice que hagamos. ¿Cómo sabes eso? ¿De dónde tienes esa información? ¿Cuál es tu evidencia? Aquí le estamos diciendo al escéptico, ok, ¿usted quiere que yo crea eso? Bueno, ¿cuál es su evidencia? ¿Cuál es la carga de la prueba que usted tiene? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya entrando en materia. Cuando analizamos esto, vemos que efectivamente no es la mejor explicación de por qué surgieron las religiones abrahámicas. Los egipcios, para empezar, no controlaban a la gente mediante invenciones de creencias, sino plana y sencillamente mediante la fuerza.
Ese era un régimen brutal. No era un imperio de control blando mediante inventos ideológicos, ¿verdad? Vemos cómo asesinaban a pueblos enteros, incluso cuando querían hacer algo, ¿verdad? Como cuando asesinaron a todos los bebés israelitas o pensaron que lo habían hecho. Nada más dan la orden y ya, por la fuerza, punto. No hay necesidad de inventar nada. Por la fuerza se hace y ya. Así que no era el tipo de imperio que estaba en el negocio de inventar creencias. Las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas, pero aún así, hoy en día la cultura nos da un montón de ideas que suenan bonitas, pero realmente son malas. Por eso armé un mini curso gratuito que te permite comparar las ideas de la cultura con las ideas que te da Dios en la Biblia. Ve a diegofallos.com/curso y empieza este mini curso gratuito hoy mismo. Recuerda que tu fe merece más que malas ideas de la cultura. Y si lo iban a hacer así, si fuera el caso que iban a inventar una religión, no iban a inventar una que los contradecía. Esto lo podemos ver claramente cuando analizamos los faraones y vemos que ellos eran sumamente orgullosos. Vemos que no hay registro prácticamente de cosas negativas que ellos hicieron porque no registraban sus errores y los ocultaban deliberadamente. Entonces, si es así, en este concepto ellos no iban a inventar una religión que los contradijera. Para empezar, el antiguo egipcio era una región politeísta. No iban a crear algo monoteísta que contradecía los propios fundamentos y principios de su religión. Y tras eso, esa supuesta invención nos dice que los faraones no son divinos y que se deben someter a Dios. O sea, yo voy a inventar algo para apaciguar al pueblo que no me conviene. Vemos que las plagas de Egipto en el Éxodo son ataques directos a las deidades egipcias. En la cultura egipcia, cada aspecto de la vida, sea el río, los animales, el clima, la fertilidad, hasta el propio faraón, estaba ligado a una deidad. Y cada plaga iba dirigida a una deidad en específico e hizo evidente que esas deidades eran impotentes ante el verdadero Dios. Eso no suena bien como para que yo quiera inventar eso si todo eso está yendo en contra mía. Y de hecho, en esta religión, que supuestamente es una invención de los egipcios, el propio faraón termina cediendo a este Dios y quedando mal. Las 10 plagas realmente narran una batalla entre los dioses, pero una batalla en la que los dioses egipcios quedaron totalmente expuestos y ridiculizados. No suena como un gran invento, ¿verdad? Y por si eso fuera poco, todo este tema no es una explicación, es una falacia. De hecho, tiene un nombre muy específico, se llama la falacia genética. Y tiene que ver el nombre, recuerden, genética viene de Génesis, que significa origen. ¿Por qué? Porque esta falacia intenta decir que por describir el origen de una creencia, se puede concluir que la creencia es falsa. Entonces, hay un montón de ejemplos de esto, pero mucha gente piensa que por describir cómo se originó el cristianismo, por lo tanto muestra que el cristianismo es falso. Pero esto es como proponer, por ejemplo, decir que el Big Bang fue propuesto por un sacerdote católico, lo cual es cierto, pero porque fue propuesto por un sacerdote católico, entonces el Big Bang es falso. Eso quiere decir que aunque la persona tuviera razón en decir eso, aunque la persona tuviera razón en que no sé, las religiones abrahámicas surgieron porque los egipcios las inventaron, eso no significa que el cristianismo sea falso. Solamente significa que sabemos por qué surgió. No dice si el cristianismo es verdad o no. Una creencia es falsa o es verdadera dependiendo de si describe la realidad tal como es o no. El Big Bang es verdadero o es falso si efectivamente hubo un Big Bang al inicio del universo, no dependiendo de cómo surgió esa creencia. En el caso del cristianismo ya lo hemos visto. El cristianismo es verdadero o falso dependiendo de la resurrección de Jesús o no dependiendo de cómo surgió esa creencia. Lo mismo aplica nuevamente con las religiones abrahámicas. El judaísmo describe correctamente la verdad, pero queda incompleto, ¿verdad? Le falta el Nuevo Testamento, o más precisamente el Nuevo Pacto. El Islam
describe la realidad correctamente en algunas cosas. Por ejemplo, afirma que existe Dios y que Dios es soberano. Pero en otras cosas no, ¿verdad? Dice que Jesús no murió en la cruz. Solamente el cristianismo es verdad porque describe la verdad correctamente en su totalidad. Y la prueba máxima, como ya hemos hablado de esto, está en la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es aquello que muestra no que las religiones abrámicas son verdaderas, porque hay diferencias entre ellas y muy importantes, sino de que hay una religión abrámica que es verdadera totalmente, y esa es el cristianismo. Espera. Todavía no te vayas. No, todavía no. Suscríbete para que no te pierdas más contenido. Dale click en las notificaciones. Y ahora sí, ve en paz.